voy a empezar yo, que tengo claramente lo más aburrido, que es presentarles este sistema de información de inversiones y comercio exterior de Uruguay, recientemente creado, conocido como siempre por su acrónimo de CISEX. Bueno, un poco de los que pienso hablarles, un poco de los antecedentes de este sistema de información que desarrolló el Estado uruguayo, después brevemente los objetivos que se plantearon, les voy a presentar el portal y les voy a decir, bueno, visítenlo, a ver si sirve o no, úsenlo, a ver para qué sirve y para qué no, y sobre todo los contenidos que a la cátedra, en una discusión interna, nos parecieron más relevantes sobre que como aportes de este nuevo portal, los contenidos recomendados en materia de exportaciones, inversiones e importaciones, sobre todo el valor agregado que vemos que tiene o lo novedoso de este portal en la materia. Bueno, los antecedentes del portal, ¿no? La necesidad de ver y plantear al comercio exterior en un enfoque sistémico, ¿no? Es decir, las distintas dependencias estatales están acostumbradas, lógicamente, por sus funciones, en verse involucradas específicamente en lo que le compete del comercio exterior. Es decir, si a una dependencia estatal le compete dar un certificado de X autorización, se centra en los procedimientos para dar ese certificado y no importa el procedimiento de dónde viene el exportador o el importador o a dónde tiene que ir después, ¿no? Simplemente cumplo mi tarea y listo. Entonces se pensó que había necesidad de darle un enfoque sistémico para poder diseñar y ejecutar una estrategia institucional integrada, es decir, ver la cadena en su conjunto desde donde se inicia, desde los orígenes hasta el destino. ¿Eso para qué? Lógicamente para mejorar la inserción internacional del país, para potenciar la promoción comercial y captación de inversiones, detectando, si uno lo ve con un enfoque sistémico, puede detectar cuellos de botellas, tiempos excesivamente largos o lugares muy eficientes también, ¿no? Donde podrían concentrarse otras tareas, etcétera, y para permitir una mejor y más eficiente negociación internacional. Bueno, el desarrollo de este portal se realizó con un financiamiento BID, un préstamo BID que se realizó en el 2008 de un programa de apoyo a la gestión del comercio exterior. Bueno, como les decía un poco, los objetivos generales del CISEX, de este sistema de información, no hay que perder de vista, es un sistema de información y eso nos va a poner algunas limitantes, fue facilitar y mejorar los procesos de comercio exterior e inversiones. En esta primera etapa, facilitar y mejor solo significa ver con una visión sistémica el proceso, o verlo como un proceso, ni más ni menos, ¿no? Desde el inicio hasta el fin de las tareas, para facilitar el intercambio y optimización de la información, tanto entre el sector público y el sector privado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo específico que se planteó el CISEX? Implementar un sistema informático online integrado de información sobre comercio exterior e inversiones. Esto no existía en Uruguay. Uno podía entrar a la página de la aduana, podía entrar a la página de los ministerios sectoriales, etcétera, pero no había ninguna página que me diga todo el recorrido para realizar una exportación, una importación, o si yo quería invertir en Uruguay, ¿no? Yo tenía que hacer un rastreo de decir, bueno, cuando voy por la aduana, ¿qué voy a necesitar? Cuando voy a necesitar tal certificado y voy a tal otro ministerio, ¿qué voy a necesitar? Etcétera. Lógicamente es un primer paso porque más allá de lo necesario que se hace saber qué voy a necesitar, lo ideal sería, yo sé lo que necesito y lo tramito por esa página web, ¿no? Y ni siquiera tengo que trasladarme, ir a la dependencia. Eso uno tiende a pensar, y sin ser muy pitonizo, digámoslo así, es el futuro, ¿no? Los trámites en línea que se puedan realizar sin desplazarse hacia los ministerios. Lejos está de ser como funciona hoy este sistema de información. Hoy es un sistema de información, digamos, no es un one-stop shopping, sino un sistema de información. Yo voy a poder saber todo lo que tengo que hacer, aún no lo puedo hacer. Eso se está realizando en parte a través del proyecto que solo lo cito, de la ventanilla única de comercio exterior que se está procesando por otro proyecto, pero no en este sistema. Bueno,
Pero también tiene un valor agregado adicional, ¿no? Nos permite documentar los procesos de comercio exterior e inversiones. Y documentar en esa línea que les planteé de enfoque, de cadena y de forma sistemática, va a permitir detectar cuellos de botella, ¿no? Bastantes cuellos de botella se han detectado y probablemente se detecten muchos más de cosas que se trancan en una dependencia o que demoran más de lo previsto en alguna dependencia. Y por tanto proceder a mejorar esas cosas. Bueno, el portal, que es www.cisex.gov.uy, tiene esta dinámica, esta forma que les presento ahí, y está pensado con la lógica de los procesos de invertir en Uruguay, exportar desde Uruguay e importar desde Uruguay. Primer aspecto importante y que nos parece digno de destacar en la cátedra, que se rompió un poco el criterio mercantilista que tenemos bastante instalado, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, de exportar es bueno, importar es malo, ¿no? Hay una lógica como de eso. En el mundo actual de las cadenas globales de valor es imposible prácticamente pensar en exportar sin importar. Entonces, son dos cadenas que están muy relacionadas y no tiene por qué ser visto con esa lógica mercantilista de antaño, ¿no? Por tanto, los tres caminos que ahora les voy a especificar más en detalle y que nos parece el mayor valor agregado de este sitio. Después tiene una sección, como ustedes ven a la izquierda, de noticias, que ahora está el lanzamiento del portal CISEX, donde está previsto que haya noticias, no es un portal de noticias exclusivamente de comercio exterior, no del día a día, sino noticias relevantes para el comercio exterior uruguayo o para las inversiones uruguayas, ¿no? Después tiene los tres procesos que nos vamos a centrar: invertir en Uruguay, exportar de Uruguay, importar de Uruguay, y después una sección a la derecha de ventanas sectoriales, ¿no? Donde uno puede ir al Ministerio de Turismo, Uruguay Natural, a Alimentos y Agronegocios, donde va a ir a todas las páginas sectoriales, donde puede ir desde el INAC, al INALE, al INACE, etcétera, todas las páginas sectoriales que tienen información en materia de comercio exterior de sectores específicos de alimentos y agronegocios. Luego a industria y logística, también a infraestructura, turismo y residencia, servicios globales, donde se va directamente a una página que se ha diseñado, que quizás la desarrollan un poco, la cuentan nada más, que es Smart Services, para la exportación de servicios desde Uruguay. Y finalmente a la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Uruguay, a Uruguay 21, ¿no? La idea de esos links sectoriales es poder relacionar a todos los actores desde otra perspectiva. Van a estar en la ruta de inversión, exportar, importar, y también van a estar en los sectores en que específicamente participan esos actores. Bueno, después en la página tenemos un calendario de eventos donde la lógica que se buscó es: cada institución, Uruguay 21 por ejemplo, presenta todas las ferias internacionales donde participa en su página web, y los ministerios donde van a hacer promoción comercial, el INAC por ejemplo, lo pone en su página web, y no hay ningún lugar donde esté en un único calendario. Bueno, la idea es que aquí esté todo lo vinculado al comercio exterior, público y privado. Como ven, como el reporte de pantalla lo saqué ayer o anteayer, acá el que tenemos es este seminario, por ejemplo, ¿no? Cargado desde la ORT, tercer seminario especializado de comercio internacional. Bueno, la idea es que tanto las instituciones públicas como privadas participen, cargando solo lo relacionado a comercio exterior, por supuesto, ¿no? La ORT no puede cargar todos los seminarios que organiza, pero sí todo lo que estén vinculados a exportaciones, importaciones, inversiones y sus aledaños. Y bueno, y después una parte que viene a ser, con la lógica actual que uno por supuesto le gusta más, de páginas web minimalistas, digamos, con pocos links y que se pueda llegar rápido con pocos links a los distintos lugares, las distintas cuestiones que hay. Institucional, que no me voy a detener, no creo que aporta mucho. Comunicación, que tampoco. Y sí, lo que me parece importante es los servicios, ¿no? Que como les dije, la lógica del portal web no es crear contenidos específicos, sino habilitar una plataforma para que todas las instituciones públicas
o privadas que generan reportes, informes o lo que sea sobre materia de comercio exterior, lo puedan volcar en el sitio. Entonces la idea es que todos los informes, guías, los directorios de exportadores, etcétera, van a estar disponibles en esta página. Es decir, si uno entra a informes, por ejemplo, tiene disponible todos los informes en materia de comercio exterior que hace Uruguay 21, todos los informes que hace el Ministerio de Industria, todos los informes que hace el Ministerio de Ganadería, y así eventualmente pueden estar y va a estar, bueno, ya están los de la Cámara de Industria del Uruguay también, ¿no? Y toda institución que quiera plegarse va a poder tener disponibles sus informes, uno filtra por el sector que le interesa, etcétera, y llega a los informes. Lo que me interesaba mostrarles, particularmente, porque creo que puede ser de utilidad para ustedes, o al menos lo es para nosotros, es que en la página de estadísticas, con la misma lógica, no es que se generen nuevas estadísticas, ya hay bastantes y por distintos lugares, pero lo que están es muy dispersas. Entonces lo que está es un link simplemente que dice de qué se trata y nos lleva a la página donde están las estadísticas, donde tienen estadísticas de comercio exterior de Uruguay, las que hace el Banco Central de Uruguay, las que hace Uruguay 21, tiene la base de datos de acceso a mercado de Uruguay 21, donde ustedes pueden consultar los aranceles que enfrenta Uruguay en el país que les interese, y por supuesto si Uruguay tiene acuerdo comercial, por ejemplo si van a consultar Uruguay con Chile, les va a dar la preferencia de ese producto uruguayo en Chile, aunque el ejemplo no es muy feliz porque probablemente les dé 100% de preferencia, ¿no? Y también hay otras estadísticas uruguayas, en este caso del Banco Central del Uruguay y del INE, y a mí lo que más me interesa mostrarles es que hay una parte de estadísticas internacionales, ¿no? Base de datos mundiales con datos mundiales de comercio exterior, que son muy interesantes y que permiten hacer análisis, y muchas de las tesis y trabajos que nos van a presentar hoy y que ustedes elaboran después y que necesitan para obligatorios y ainda más, digamos. Está el vínculo a la base de datos Intrade del Banco Interamericano de Desarrollo, a la CEPAL, al Market Access Map, que ahí les da información sobre aranceles y barreras no arancelarias calculadas por un método serio para el último año, con información disponible para todos los países del mundo, ¿no? Es una herramienta muy potente y muy recomendable. Yo la he usado bastante, los datos del Market Access Map, y la verdad que es muy buena. Después el Comtrade, que es una base de datos muy interesante, también dato no menor. Todas estas bases de datos están disponibles y son gratuitas, ¿no? Los organismos públicos internacionales públicos las han desarrollado para que sean gratuitas. Y el Investment Map, que contiene información sobre la IED a nivel nacional y sectorial para más de 115 países, ¿no? Entonces, ¿qué plantea? Bueno, la centralización de la información. Sabemos que acá están actualizados los vínculos para llegar a todas esas bases de datos que podemos necesitar y no tenemos que estar googleando y buscándolas desesperados, o que alguien nos diga que hay una base de datos Hay todo un proceso de información estandarizado donde si algún ministerio está utilizando una nueva base de datos que le parece que es de utilidad, simplemente la comparte y se cuelga el link con la descripción de qué datos se obtienen. Después uno entrará en esa base de datos y le gustará más o menos, pero por lo menos la información circula. Bueno, para centrarme brevemente en el valor agregado de los contenidos, ¿no? Yo creo que en exportar, si ustedes entran ahí a exportar, lo más valorado, lo que a mí me pareció más valioso, de mayor valor agregado, es la ruta exportadora, el test de exportador y en menor medida el directorio de exportadores. La ruta exportadora me pareció muy interesante, estos diagramas que se hacen con las 3 rutas, pero que esto yo considero que es el mayor valor agregado de la página web, de pensar en la exportación como un proceso, ¿no? Un proceso que va desde cuando uno se prepara para exportar, hasta que ejecuta la exportación, ¿no? No es algo, exportar no es simplemente que yo estoy vendiendo al mercado doméstico y un día me queda un saldo y digo voy a exportar. No. La vida no es tan sencilla, ¿no? Bueno, un proceso de preparación donde nos dice qué hay que hacer en cada paso, donde si ustedes ven en preparación, no sé si se ve algo, pero se los leo, tiene apertura de una empresa, test de exportación, financiamiento para prepararse para exportar,
plan de internacionalización y capacitación en comercio exterior, ¿no? Digamos, todas cosas que uno debería hacer para prepararse. Lo bueno de la ruta creo que es que no prejuzga cuánto sabe uno de comercio exterior. Si yo digo, bueno, para mí es muy básico todo esto de preparación, me lo salteo directamente, ¿no? No es secuencial, no tengo que ir a un aspecto para poder ver cuáles son los contenidos que hace del otro. Puedo pasar directamente al segundo paso, que es análisis de mercado, análisis del mercado de destino. Adaptación del producto y análisis de mercado, condiciones de acceso. En adaptación del producto y análisis de mercado hay una información que al menos yo no conocía que existía y un análisis muy bueno que hace Uruguay 21 para algunos mercados con los requisitos de etiquetado en esos mercados, ¿no? ¿Qué etiquetado hay que poner a los productos? Me pareció muy interesante y quizás por eso que les decía, ¿no? Uno, al estar en múltiples páginas web, hay contenidos de las páginas web que se pierden. Al estar todo centralizado, pensado con una visión sistémica, integradora en una ruta, uno descubre contenidos de páginas que al menos yo usaba frecuentemente, pero no sabía que estaba esa información disponible. Condiciones de acceso, toda la base de datos sobre las condiciones de acceso de los productos uruguayos a terceros mercados y preferencias arancelarias, medios de pago e Incoterms y directorio de importadores. Directorio de importadores son importadores que han comprado algo de Uruguay alguna vez de esos mercados, ¿no? Es decir, como para establecer un primer vínculo y saber con quién poder negociar. Luego tenemos la promoción, mecanismo de promoción, promoción sectorial, información de la marca país, luego la preexportación y la ejecución. Lo importante, más allá de los contenidos, que puede ser que se cambien o que sean mejorables, es que está todo organizado en forma sistemática y con los distintos pasos, y uno puede hacerlo como para estudio, digamos, viendo en cada paso, o simplemente ir a consultar un aspecto puntual. Yo quiero saber la regla de origen de tal producto en tal país, y lo hace y lo consulta. Y en la ejecución, en el documento único aduanero, más allá que explica lo que es el DUA brevemente, tampoco es un libro de texto, está el vínculo a la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Uno se puede ya ir a hacer la exportación, pero ahí ya hacer el trámite para realizar la exportación. Claro, lo que se le está diciendo, que me parece interesante por primera vez, es todos queremos exportar, pero hay que hacer todas estas cosas antes que exportar, ¿no? O tenerlas claras que existen, porque si no, no se va a hacer mucha patria. Después el otro producto interesantísimo que me pareció que hay es el test de exportadores, ¿no? Que primero le pregunta, yo acá ya llené algo para mostrarles algo más, pero le pregunta si quiere exportar bienes o servicios, primer aspecto interesante, no prejuzga que uno quiere exportar bienes, y después le pregunta al tipo de usuario si es estudiante o empresario. Esto no lo pude chequear, pero he mandado algunos mails, pero todavía no me contestaron. Yo sospecho que si uno es estudiante puede llenar todo esto, formular, jugar, tendrá el resultado y no tiene mayor feedback. Si es empresario lo deben ir a buscar, ¿no? Si uno es empresario le deben decir, bueno, irá a Uruguay 21 o alguien a decirle en qué te puedo ayudar, etcétera, ¿no? No es que no quieran ayudar a los estudiantes, pero el tiempo es escaso. Pero es un presupuesto mío, pero les diría que casi seguro, ¿no? Para preguntar eso cuando se empieza un test. Si me contesta estudiante, no guardo esa información. Si me contesta empresario, le contesto y la analizo aparte qué es lo que contesta, ¿no? Pero no lo sé mucho. Bueno, tiene varias secciones para preguntar el test, y acá las que yo les desplegué es las condiciones de la empresa, ¿no? Que empieza con preguntas muy básicas a nivel empresarial, ¿no? ¿Conoce la situación de su empresa a nivel contable, financiero y la estructura de costos? Analizando aspectos como liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Esto les puede parecer sorprendente, pero hay muchísimas empresas uruguayas, MIPYME sobre todo, que la respuesta es no sé. ¿Lo llevamos los números así nomás? No. Bueno, entonces difícil que puedas exportar si no llevas los números correctamente. Y después empiezan a especificar un poco más la pregunta. ¿Cuenta con una ficha técnica para sus productos? ¿Tiene definida la capacidad instalada de su empresa, etcétera? Preguntas pertinentes. Y lo más interesante es que hay preguntas de ese tipo para todos estos ítems, ¿no? Esto no los abrí, pero tienen para investigación de mercado, a ver cómo se estudió el mercado. Es decir, no, elegí Brasil porque en Brasil hay mucha gente. Bueno, tiene que estudiar un poquito más, ¿no? Estoy siendo un poco caricaturesco.
Condiciones de acceso al mercado objetivo. Usted conoce si Uruguay tiene preferencia en ese producto, usted conoce cuál es la regla de origen, etc. Condiciones logísticas y comerciales. Ejecución y seguimiento del plan de exportación. Desarrolló los siguientes instrumentos de promoción y comunicación, es decir, ofreciendo los instrumentos que existen en el país para promocionar y promover exportaciones que, aunque parezca mentira o no tanto, cuando se hacen encuestas las cámaras empresariales sobre la utilización o no de determinados instrumentos, la mayoría de los instrumentos el empresario declara que los desconoce, ¿no? No sabe si aplica o no, simplemente los desconoce. Entonces, ya el hecho de que se conozcan aumenta la eficiencia del instrumento. Creo que el test de exportador está muy interesante para jugar y para hacerlo en serio, y creo que se puede hacer mucha inteligencia con eso, ¿no? Está después en, no sé si Uruguay 21, quien se quede con esta información, cuánto valor le agregue, ¿no? Si se llena el test correctamente, creo que se pueden diseñar estrategias incluso sectoriales para decir, bueno, en este sector desconocen que tiene una regla de origen favorable, en este sector, etcétera, ¿no? Creo que hay mucha inteligencia competitiva para hacer en esa materia. Bueno, pasando brevemente para la hoja de ruta para el importador, ¿no? Esto es lo que les decía, está pensada, también es interesante, con la importación asociada al exportador, ¿no? No la importación para consumo, sino la importación para el proceso productivo, ¿no? Entonces, más allá de la preparación, que es parecido a lo que vimos hoy, aunque las condiciones de acceso, lógicamente dicen las condiciones de acceso en Uruguay, el arancel de los productos en Uruguay, etcétera, tienen las facilidades para importar, ¿no? La admisión temporaria, el régimen de insumos agropecuarios, las zonas francas, el puerto libre y también algo que está poniéndose en boga, que es turismo y residencia, ¿no? Las facilidades para venir a vivir a Uruguay, ¿no? Es importante, los contenidos de esa página todavía van a una página de Cancillería que es bastante pobre, pero un poco el desafío de esto también es aguijonear a decir, mirá el contenido que tiene esta página, qué bueno que está, y este otro, que es de tu ministerio, es un desastre, ¿no? Generar un poco de competencia ahí para ver si se mejoran algunos contenidos. Y en la parte de ejecución me pareció destacable una parte dedicada a la facilitación del comercio, ¿no? Una parte de la facilitación del comercio que también hay que ser honesto, va a haber una página de la aduana bastante pobre, pero que uno presupone que si la pusieron acá con un componente específico, la idea de la aduana es mejorar este componente. Bueno, como les decía, el valor agregado en la ruta del inversor, lo que destaco particularmente es la ruta en sí, ¿no? Viendo la visión integral que va desde una versión desde perfil del Uruguay, que tiene la presentación país, la posición de Uruguay en rankings internacionales, el clima de inversión y los acuerdos internacionales de inversión que tiene Uruguay, ¿no? Uruguay tiene, si no me equivoco, cerca de 30 acuerdos internacionales de inversión vigentes, ¿no? Entonces es importante conocerlos. Oportunidades de negocio, donde le lleva a informes que hagan las distintas entidades, y lo que me pareció interesante en esta sección es que se encuentra un vínculo a compras y contrataciones del Estado, ¿no? A la página web donde están todas las licitaciones públicas del Uruguay, sobre todo las licitaciones públicas internacionales, ¿no? Para que las empresas internacionales se puedan enterar que existen estas licitaciones, puedan filtrar y ver el sector que les interesa, etcétera, la participación público-privada, suponiendo que se dinamiza el instrumento en algún momento. Y después están todos los incentivos, ¿no? Existentes. Lo más interesante o que me pareció más interesante es que en la ley de inversiones está el vínculo directo a la Comisión de Administración y Aplicación de la Ley de Inversiones, a la COMAP, donde permite entrar al simulador. Uno llena los datos y sabe la exoneración que le toca, ¿no? Es decir, como siempre, no se hacen dos veces las cosas, sino simplemente me lleva a la página web directa donde yo puedo completar mis datos y me da la exoneración de IRAE que califico, ¿no? Preparación, asesoramiento al inversor, apertura de la empresa,
que me lleva a la página web de Empresa en el Día, ¿no? Donde abro la Empresa en el Día, que es muy recomendable, está muy interesante, muy bien diseñada esa página web. Transferencia de fondos, ¿no? Es un poco mostrando que no hay restricciones a la transferencia de fondos en Uruguay. Y financiamiento para la inversión. Y después en ejecución, algo que me pareció interesante y que, dado que se ha vuelto un tema presente en los últimos años, está todo lo vinculado a contratación de personal y capacitación de personal, ¿no? Es decir, hay vínculos a toda la oferta que existe en empresas que contratan en personal y a instituciones educativas que capacitan personal o que diseñan planes a medida para empresa para desarrollar capacitación específica en tales puntos, ¿no? Y como les decía, consideraciones de residencia, dado que las inversiones vienen y generalmente vienen por lo menos con algún CEO o algún alto cargo a vivir en Uruguay, y hay que facilitarle las consideraciones para vivir en Uruguay. En consideraciones de residencia hay cuestiones interesantes que uno a priori no se le ocurriría, pero por ejemplo las páginas web de los principales colegios del Uruguay, ¿no? Porque claro, vienen con los hijos, vienen a vivir a Uruguay, vienen con su familia y ¿qué hago con los chiquilines, ¿no? Consultoría y un vínculo al test del exportador si me quiero ir si estoy haciendo esta inversión para exportar. Y algo novedoso también que me pareció muy interesante, en el tratamiento post-inversión está la cuestión de aftercare, ¿no? Aftercare es toda una nueva tendencia en el mundo que trata de decir, bueno, pero los países lo que hacen es seducir al inversor, a su vez seducir al inversor, proponerle el oro y el moro, pero después que el inversor se instaló, si te he visto no me acuerdo, ya te instalaste, ya estás acá, bueno, ahora problema tuyo. No quiero ser un poco como hace uno con las parejas, pero bueno, eso a cada uno que le cabe el sayo se lo pone. Pero la idea es decir, bueno, no, después que te instalás, yo te prometí todo, a mí me preocupa cómo te va y también me voy a preocupar por tus problemas. Sobre todo esto no es por benevolencia, sino porque se ha descubierto que mucho del partido de las inversiones ancla que traen otras inversiones se juega en cómo efectivamente se trata a alguien que está instalado, ¿no? No alguien me prometieron el oro y el moro, me lo dieron, pero después que me instalé nunca más nadie me llamó ni supo los problemas que me enfrentaba, ¿no? En cambio, si dicen, no, en ese país es fantástico, siguen diciéndome si necesito algo, etcétera, etcétera. Esto no es una invención de Uruguay, es más bien de Irlanda y de otros países, pero que Uruguay está copiando. La página web actual de Aftercare es muy pobre, pero por lo menos la intención me pareció muy valiosa de dar en la ruta del inversor, dar un tratamiento específico al tratamiento de la postinversión, ¿no? Y hablar del Aftercare como un aspecto tan valioso como los incentivos fiscales que doy antes de invertir, ¿no? Es todo un cambio de visión del asunto. Bueno, simplemente era mostrarle lo que a mí me parece más valioso de esa ruta, decirle que la visiten, que la usen, la base de datos sobre todo lo que les sirve, o los que quieran tener algún emprendimiento que la hagan y que demanden. Creo que es una herramienta que le empieza a dar al comercio exterior el papel que tiene en Uruguay. Como siempre, las herramientas van atrás de la realidad, pero el comercio exterior es fundamental para Uruguay y hasta el día de hoy, si uno quería saber una novedad, tenía que primero averiguar en qué ministerio estaba ese trámite, ir a la página web de ese ministerio, encontrarlo ahí y después, si quería seguir la ruta, tenía que decir, bueno, ¿y ahora qué otro ministerio tengo que ir? Me tengo que ir a la otra página, es decir, un uso intensivo de Google y de bucear adentro de las páginas de los ministerios que podía ser divertida, pero muy poco eficiente en tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es mostrarles un índice que mide la competitividad y que todos los años se realiza con la misma metodología, con una cobertura de unos 150 países, un poco más, y que sirve para dar una noción de dónde está ubicado cada país en algunos de los factores que contribuyen a la competitividad.
el estudio tiene como base unos 12 pilares que vamos a ver en detalle, y a los países no les va igual en todos los pilares. Pero primero una sola pregunta: ¿y qué es competitividad? Yo creo que si uno pregunta qué es competitividad, en Uruguay la mayoría de la gente pregunta ¿a cuánto cerró el dólar? ¿Cuánto subieron los salarios? Estamos más competitivos, o estamos menos competitivos. Y que esa valoración de coyuntura reducida a esas 2 o 3 variables, puede ser que pongan el índice de precios, y puede ser que pongan el índice de precios de Estados Unidos, que hoy no se mueve. Pero para ahí y dicen, estamos más competitivos, estamos menos competitivos. En realidad, la competitividad es un concepto de mucho más largo alcance, con mucha más durabilidad en el tiempo, mucho menos librado a las coyunturas, y esto lo vamos a ver porque los países que están al tope del ranking están siempre al tope del ranking. Y los que están no tan bien destacados están siempre no tan bien destacados. Y, como nos dice ahí, instituciones, políticas y factores son los que explican la productividad. Instituciones. Sí, instituciones, si se respeta o no la regla de derecho, si se respeta o no el derecho de propiedad intelectual, si hay abigeato o no, si hay corrupción o no, o desviación de fondos públicos, todo eso tiene que ver con el concepto de competitividad. Y, naturalmente, esa competitividad tiene que llevarnos a una mayor productividad, de la cual derivaremos mejores niveles de prosperidad, y los mejores niveles de prosperidad nos dan más rentabilidad, más ingreso, pero los mayores niveles de productividad son los que nos dan la posibilidad de crecer. Este índice, que se viene llevando a cabo desde hace por lo menos 20 años, divide a los países en varias etapas porque dice, y creo que con buena razón, no podemos juzgar con los mismos criterios a los que están en primaria que los que están en secundaria que los que están en la universidad. Si bien los factores de competitividad son estos 12, yo no puedo juzgar de la misma manera, ponderar de la misma manera, lo juzgo y lo mido de la misma manera, ponderar este factor cuando un país está en primaria que en la universidad. Digamos, en primaria es un mérito saber leer, escribir y la tabla del 9. Para un posgrado no me puedo, ni siquiera puedo ponderar mucho eso, porque partí de la base que ya sabía leer, escribir y la tabla de 9, por eso estaba en un posgrado, y por eso, como podría rendir mucho más, le pondero muy poco que sabe leer, casi no se lo pondero, lo doy por sentado. Y bueno, y ustedes van a ver aquí que nosotros estamos en una etapa entre 2 y 3. Casi tocando 3. Porque esas etapas se miden por el Producto Bruto Per cápita. ¿Y Uruguay cuánto tiene, Juan, de Producto Bruto Per cápita hoy? 16,8, 16 punto algo. Bueno, entonces estamos ahí casi tocando la última etapa. Y ahí estamos junto con Chile, Panamá, Argentina y Brasil. Quiere decir que sobre nosotros va a recaer mucha más exigencia para valorarnos en las cosas que tenemos que tener, que para los que están en la etapa 2, o entre la 1 y la 2, o en la de uno solo, ¿no? En India, Nicaragua, Haití, Ghana y Senegal, si saben leer, escribir la tabla de 9 y un poco más, vamos arriba. Aquí, no digo que nos pidan sistemas de ecuaciones diferenciales, pero nos piden más cosas. Y eso hay que tenerlo presente, porque eso, al ponderar cosas que nosotros tenemos fuerte, con menor peso, nos retrasa o nos deja un poco más bajo en el ranking. Bueno, aquí están todos los pilares: instituciones, infraestructura, entorno macro, salud, educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral,
desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado y en lo que podríamos llamar sofisticación e innovación, sofisticación empresarial e innovación. Estos 12 son los pilares. No cuánto está el dólar, en fin, todo eso que antes mencionamos de una manera. Y hay 144 países, yo dije 150, y me equivoqué, pero no por mucho. El puntaje es dentro de 1 a 7, se imaginan que en 144, graduándolos entre 1 y 7, las distancias entre quienes están más o menos apelotonados en el mismo rango, en el mismo orden de magnitud, son 2 puntos después de la coma. Es como en una carrera de Fórmula 1, donde de repente entre el primero y el sexto clasificado hay menos de un segundo. Bueno, acá pasa, y lo vamos a ver, exactamente lo mismo. Aquí aparece lo que yo les decía, a nosotros nos ponderan poco los requisitos básicos, 21%, mientras que a un señor, un país de la etapa 2, un 40, y uno de la etapa 1, un 60. Y aquí están las instituciones, donde Uruguay tiene de las mejores notas. Y justo, eso es donde estamos menos ponderados, porque se supone que a nuestra altura, caramba, deberíamos tener más o menos bien las instituciones. En la eficiencia realmente quedamos bien, igualito, y en la sofisticación e innovación nos ponderan mucho, pero no tenemos tanto. Hay 2 tipos de datos que se usan para la confección de este indicador. Uno son los datos duros. Esto es ir a consultar en el Banco Mundial cuál fue la tasa de inflación, cuál es la deuda respecto del producto, cuál es el producto bruto, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer por encuesta. No le podemos preguntar a todos ustedes cuánto fue la deuda externa el año pasado. Hay un dato duro que ya lo dice. Pero a ustedes le podemos preguntar, a ustedes o a quienes representen al tejido empresarial uruguayo, sobre la base de cubrir de manera ponderada todas las actividades, le podemos preguntar, a su juicio, ¿la infraestructura en el Uruguay es buena, muy buena, excelente, oh my God, ¿no? De 1 a 7? A su juicio, el grado de pagos ilegales que se hacen a la administración para hacer tal o cual objetivo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A su juicio, el estado de la educación primaria es satisfactorio, muy satisfactorio, espectacular, en fin, lo que sea. Eso se hace por encuesta, pero no los datos duros. Y conseguir 99 valientes caballeros que llenen un formulario que demora más de media hora, créanme que es una enorme tarea. Aquí voy a hacer solo una pequeñísima corrección, Juan. Este trabajo lo hace Universidad Ort como institución socia, pero no solo conmigo, también con el catedrático Bruno Gili. Entonces, para que no quedaran dudas, quiero mencionar que somos dos. Muy bien. Y nosotros la muestra la hicimos cubriendo todos los sectores, que es como más o menos se debe. Y miren lo que es la posición en el ranking. Y traten de no leerla como algo deportivo. Esto no es como el campeonato uruguayo, ¿no? Esto es el resumidero de todos los criterios que le mencioné, los 12 pilares, cada uno de los cuales tenía muchos puntos adentro. Y entonces ahí uno ve a Suiza, Singapur, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Japón, Hong Kong, Holanda, Reino Unido y Suecia. El año anterior y el anterior y el anterior, estos cambiados de orden, mezclados con alguno que está del 1 al 15, estuvieron siempre ahí. Y no van a cambiar el año que viene, salvo una catástrofe. Si cae un meteorito encima de Finlandia, capaz que cambia. Pero si no, los factores, las políticas y los procesos que hacen que Finlandia esté ahí cerca, van a continuar el año que viene porque son todos de largo aliento. No hay ninguno que sea, no, cambió el gobierno y ahora hubo una buena cosecha y ahora, cosa por el estilo.
si nos resumimos a América Latina, que es la mitad de acá, de esa pantalla, ahí vamos a ver que Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, México, Perú, Colombia y Guatemala están un poco arriba de Uruguay. Esta es la posición. Al lado de la posición está el valor del indicador que nos da esa posición. Fíjese, nosotros estamos a 404 y El Salvador está a 401. Prácticamente, salvo que uno tenga una lupa muy precisa, estamos en el mismo lugar. Y entre el 404, perdón, entre el 401 y el 423 y el 424, está bien, nocionalmente son el 80, 79, el 78 y el 86, pero la verdad es que es casi lo mismo. Por lo tanto, no hay que dramatizar demasiado si un año, este año creo que ganamos un lugar, pero si ganó uno o perdió dos, esto no es el campeonato uruguayo. Esto es algo en lo que uno, como consecuencia de que es un índice relativo, puede subir o ganar por méritos propios, por deméritos propios, por méritos ajenos o por deméritos ajenos. Si un país metió una macana y cae, nosotros subimos en el ranking, aunque no hayamos hecho nada especial en ese año para subir. Y vamos a simplificar un poco porque yo no estoy tan seguro de que esto se vuelva tan interesante. Hay maneras de ajustar para ver si es algo duradero o no. Y cuando ajustamos a Uruguay le da mejor. Y los resultados para Uruguay se presentan aquí de la misma manera que se presentan en el índice. Y fíjense una cosa. Hay una especie de telaraña. Ustedes ven una especie de telaraña. Y Uruguay va colocándose en cada uno de los pilares, ve instituciones, es el que está más cerca del 7, junto con salud y educación primaria, salvo que yo vea mal acá en esta pantalla. Más o menos es así. Muy bien, quiere decir que en esos podemos mejorar, pero estamos más o menos bien. Tenemos 5 y 6, cuando el promedio de Uruguay era 401 o 404, no me acuerdo. El que vimos hace... Bueno, 4 y poco. En cambio, en algunas cosas estamos francamente mal. Por ejemplo, que en el tamaño del mercado, cosa que es un poco difícil de manejar, estamos bastante mal. En tecnología, en la aptitud para la tecnología, no estamos mal. Claro, hay un laptop per child, ¿cómo que se llama? Unas cebalitas, hay algunas cosas. En la eficacia del mercado laboral estamos como la mona. Observe que esto debe dar 1, 2, 2,5. Ustedes sigan, cuenten a partir del centro. No, estamos como la mona. En particular, cuando esto lo veamos en ranking, va a dar que estamos como lugar 100, no quiero exagerar, 130 o algo así. Ahora, Uruguay cambió en el ranking a lo largo de estos últimos años, acá estamos desde el 2007 a hoy, pero en realidad su calificación no cambió casi nada. Entre 390 y 404, todo el tiempo. Casi diría que es una meseta. Lo que pasó es que los otros 140 que están en el ranking subieron y bajaron, y esos son los que determinaron que nuestro lugar relativo cambiara. Porque en cuanto a la nota, sacamos la misma nota siempre. En fin, entre 390 y 404 puede haber una diferencia. El punto más alto parece ser 425 y el más bajo el 390 ese, pero realmente no ha habido enormes cambios en nuestra puntuación en materia de competitividad, pero sí en cuanto a la ubicación relativa, donde llegamos a perder de 63 hasta 83, 20 puntos, y remontar de 83 a 80. Evidentemente, tenemos que hacer muchas cosas para mejorar, pero por lo menos sabemos dónde estamos. Todas las cosas que nos dan menos que el promedio, tenemos que mejorarlas más.
En innovación sabemos que estamos dentro de lo peor calificados y por lo tanto algo tenemos que hacer. Mejorar el mercado laboral, ciertamente lo tenemos que hacer. Incrementar el tamaño del mercado, cosa que no se puede hacer respecto del número de habitantes de Uruguay. No hay política demográfica que lo cambie en lo inmediato. Se puede hacer por el lado de una política más activa en materia de acuerdos comerciales que le permita acceso a más áreas en el mundo y entonces aumenta sus mercados. La evolución de los resultados, Dios mío, muchos números, demasiados números, pero mire, en instituciones siempre nos va bastante bien. Mientras en el ranking global éramos 80, en instituciones éramos 40, 35, 36, 31. Sí, Uruguay presenta un perfil en materia institucional muy bueno. Lástima que a medida que aumenta nuestro Producto Bruto, menos se pondera lo institucional. Pero bueno, ¿qué quiere que le haga? No se pueden ganar todas. En estabilidad macroeconómica, en el reverbero de la crisis del 2002, andábamos horrible, 109. Después mejoramos hasta lo que es más o menos el lugar que tenemos en el ranking de competitividad, que si no me equivoco era 80, y bueno, y esto es 84, más o menos lo mismo. En salud y educación básica estamos mejor que en el ranking general. En los que promueven la eficiencia, no le digo nada del mercado laboral, vieron que era verdad, estamos en el lugar 134. Tenemos un mercado laboral rígido. La pregunta que supongo que le harán a los empresarios es, ¿le cuesta mucho si tiene que ajustar su plantilla, deshacerse de un trabajador? ¿Piensa mucho antes de tomar uno nuevo porque le cuesta demasiado? Ese tipo de cosas son los que marcan o no la rigidez. Usted ajusta los salarios por negociaciones directas entre la empresa y los trabajadores, o se aglomera por rama, o se aglomera por todo el país. Todos esos son elementos de rigidez, no de eficiencia. Bueno, y así sucesivamente. Pero miren cómo estamos en preparación tecnológica, no mal. En cambio, estamos mal en sofisticación empresarial y en innovación. No mucho más abajo que el promedio, pero estamos más abajo. Son temas que tenemos que mejorar. Los resultados regionales muestran, sacando a Puerto Rico, que en realidad no es un país latinoamericano, muestran que hay una franja allá arriba de los que están en lo que yo llamaba 2 o 3, ¿se acuerdan? En transición entre 2 y 3, algunos que están en la 2, algunos que están en la 1 y 2, y por suerte no hay ninguno en la 1. Y si las banderitas resultan difíciles de identificar, antes estaba con las barras la lista de los países incluidos en 1, 2, 3 y en la transición. Aunque por lo menos la de Uruguay espero que esa la reconocemos, ¿no? Bueno, y fíjense una cosa, nosotros decimos Uruguay está bueno en instituciones. ¿Sabe qué? Está buenísimo. Solo Chile, pero no mucho, le pisa el poncho en América Latina. Dijimos que no contábamos a Puerto Rico en América Latina. Solo Chile y por poquito. En infraestructura, no, ya es otra historia. Pero igual, estamos más o menos en estos. Nos pueden ganar Panamá, Chile y algunos más pocos. En estabilidad macroeconómica, y bueno, tenemos 3 arriba, o 3 peores, mejor dicho. En salud y educación básica estamos solo superados por Costa Rica. En educación superior y capacitación estamos superados por Chile, Costa Rica y, bueno, dijimos que no contábamos a Puerto Rico, perdón, y a Brasil. Me había salteado Brasil. Y así pueden ver ustedes cómo eficiencia en el mercado de bienes Brasil tiene una nota terrible. Nosotros tenemos una nota que no sé si es mediocre o no, pero bueno.
Ya dijimos algo de eficiencia en el mercado laboral, pero pobres, Brasil y Argentina están como nosotros. En preparación tecnológica estamos bien, bastante bien. Eliminemos a Puerto Rico, nos quedan Panamá, Costa Rica y Chile en más o menos nuestro equipo. Olvidemos tamaño del mercado, sofisticación empresarial, 85, tenemos 54, 58, 55, 47, 62, tenemos como 5 países mejores que nosotros. Y en el de innovación, lamentablemente, estamos ahí medio abajo. Según el foro, América Latina tiene a Uruguay, Perú, Colombia, México, más o menos competitivos, Brasil menos, pero este es el mapita. Y las perspectivas de América Latina, tomando en cuenta el potencial de crecimiento y el crecimiento sustentable, son que Uruguay no está tan mal, 52. El análisis por pilar es aburridísimo porque Uruguay siempre va a tener una meseta en la clasificación. ¿Se acuerdan que aglomerados los 12 pilares daba entre, creo que 3.90 y 4.04? Bueno, ¿qué quieren que haga? En las instituciones va entre 4.3 y 4.7, sí, es lo mismo. Subió una vez a 4.8, bajó una vez a 4.6, pero sí, es así. Eso igual, de todas maneras, nos ha permitido crecer en el ranking. Pero es una cosa histórica. Uruguay, esto, era así hace 100 años prácticamente. Bueno, infraestructura, hemos tenido nuestras altas y bajas, pero como los competidores también lo han tenido, hemos mantenido más o menos el lugar. Estabilidad macroeconómica, buah. En el ranking hemos variado muchísimo, pero también en la calificación, porque aquí hay entre 4.0 y 4.9, es muchísimo la diferencia, ¿no? Salud y educación básica, de vuelta a una meseta con una suba aquí que probablemente tenga que ver con los efectos del Plan Ceibal. Educación superior y capacitación, casi una meseta, de 4.0 a 4.7. Eficiencia del mercado de bienes, una ligerísima suba, pero que no tampoco es para... Eficiencia en el mercado laboral, esa anda muy mal. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Qué explicaciones recientes hay para que pase de 4,1 a 3,4? Que me parece que son los números que están acá. ¿Qué pasó en el medio? Por la nueva ley empresarial. ¿La de responsabilidad empresarial? Bueno, pero esa ocurrió a fines del año pasado y no puede haber tenido efecto en esta medida. Conflictividad es uno, Consejo de Salarios es otra. Consejo de Salarios obliga a que la fijación del salario no se haga dentro de cada empresa, donde según sus posibilidades puede pagar más o menos, sino dentro de una rama. Y en la rama hay quienes tienen mucha competitividad y que tienen poca. Y hay algunos que pueden darse el lujo de aumentar el salario si funden a su competencia. ¿Ah? Entonces, hay rigidez, hay mucha rigidez. Fíjense que también hay rigidez en las prácticas de contratación y despido, los costos de despido son altos, el pago y la productividad no están relacionados entre sí para nada, estamos en el 144, o sea, estamos en el fondo de la olla. El pago no tiene nada que ver con la productividad. Bueno, desarrollo del mercado, sigo. La sofisticación empresarial prácticamente no se movió y la innovación se movió muy poquito. Hay algunas reflexiones que nosotros podemos hacernos. Si pudiéramos cambiar en tal o cual pilar, nosotros podríamos pasar a una fase mayor y mejorar 4 o 5 puntos. Pero esto es para los que hacen políticas, no para nosotros. Lo importante entonces es que nosotros aquí tenemos
que invertir inteligentemente, hacer unas reformas para la prosperidad, tratar de incentivar la colaboración público-privada, y con eso es que podemos mejorar de manera sustentable la rentabilidad, no con acelerar la devaluación o achicarla según los vientos que soplen. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Juan José Rivas, soy licenciado en Estudios Internacionales de esta casa y además trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que un poco mi trabajo y mis estudios han estado vinculados con lo que es la inserción internacional y la ayuda a la inserción internacional desde el Estado, que es desde donde trabajo y desde donde trato de abarcar todos estos temas. Tenía pensado presentar antes que el señor Vara, pero como es el catedrático, él manda, así que entro antes. Bueno, un poco la idea, les cuento cómo llegamos a esto. A mediados del 2012, más o menos, empezamos a pensar el trabajo de tesis de grado con un colega, el licenciado Marcelo Gil, y empezamos a estudiar los mecanismos de promoción de exportaciones que tenía Uruguay. Un poco interesados por el trabajo que hace Uruguay 21 primero, los estados y los entes públicos y privados que llevan los temas de promoción de exportaciones. Presentamos la tesis en julio del 2013 y a finales de 2013 la Academia de Economía presentaba el premio de la Academia sobre un tema que era competitividad. Entonces lo que pasó fue, bueno, enganché la idea de la eficiencia en el trabajo de promoción de exportaciones desde Uruguay 21 y agregué otros factores que entiendo también influyen en la competitividad de las empresas uruguayas. En cuán competitiva es una empresa uruguaya, cuánto puede hacer el Estado para hacer competitiva a las empresas uruguayas, cuánto puede hacer o no hacer, que en definitiva es lo que terminamos viendo a veces. ¿Qué es la competitividad? ¿Cómo vemos la competitividad en este trabajo? Bueno, es el grado por el cual una nación puede, bajo condiciones de comercio y mercado libres, producir bienes y servicios que soporten el test de los mercados internacionales. El test de los mercados internacionales es ese salto por el cual la empresa uruguaya pasa a insertarse internacionalmente. Entonces, queremos ver qué hace el Estado para ayudar a las empresas uruguayas a pasar ese test en condiciones de mercado libre. Entonces, el objetivo del trabajo fue hacer un análisis integral de los factores que refieren a la competitividad en las empresas públicas. Ese análisis iba a ir, en un principio, el objetivo de la Academia de Economía era analizar factores macroeconómicos, como por ejemplo, el profesor Odara estaba hablando del tipo de cambio, la inflación, las medidas salariales. Pero entendimos que además de esas medidas existen otras, como puede ser la política comercial, como puede ser la ayuda de un Estado a enfrentar las barreras de información que tiene una empresa cuando se quiere internacionalizar, o hasta los costos de transporte, que cada vez son más trascendentes, y si ustedes están estudiando comercio internacional y si están trabajando en comercio internacional y logística, lo deben ver todos los días. Entonces, lo que buscamos hacer es definir el camino en la marcha exportadora. Es decir, el exportador se para con su maletín y dice, bueno, yo voy a vender a otro país. Entonces, ¿a qué barreras se enfrenta? ¿Qué problemas tiene? ¿Y qué hace el Estado para atacar a esos problemas? Si es que hace algo y si lo hace bien o mal. Ante eso vimos tres grandes hitos, que es lo que este estudio trata de abarcar. Tres grandes hitos en el esquema exportador nacional. Esos tres grandes hitos van a estar dados principalmente por indicadores, tipo de cambio real, inflación, entre otros, y las herramientas que usa el gobierno, herramientas de política comercial, entes del Estado, y un claro ejemplo fue la herramienta informática que mostró Juan al principio, una herramienta informática que hace más eficiente la inserción de los exportadores, que hace más fácil su trabajo como estudiantes a veces, pero que hace más fácil muchas veces el trabajo de las empresas que quieren vender al exterior. Si tratamos de analizar cuáles son esas medidas que toma el Estado para ayudar en la inserción internacional, podemos hacer una especie de cronología. Ver que a mediados de los 70, cuando se da, digamos, el gran boom de la inserción internacional del Uruguay, que se libera el tipo de cambio a cargo de la dirección económica del economista Bey Villegas, Uruguay deja libre el tipo de cambio, que empiezan las primeras medidas de exoneraciones fiscales y los primeros acuerdos comerciales también, el PEC y el CAUCE con Brasil y con Argentina en la década del 70, que derivan después en la integración internacional en la década de los 80 y el 90, la Ronda Uruguay en la década del 90 que multilateraliza las negociaciones internacionales,
y ayuda a que los aranceles bajen notoriamente, empezando una integración económica internacional claramente en América Latina, que venía de antes en otras regiones, pero que en América Latina se da y se da fuerte. Después de eso, al caer las barreras comerciales, las barreras arancelarias, vemos cómo otras barreras que antes no eran tan relevantes empiezan a tomar relevancia. No porque no existieran antes, sino porque su peso relativo aumenta. Al decaer las barreras arancelarias, el peso relativo de barreras de información, de barreras de transporte, se vuelve más notorio. Y el Estado enfoca esos problemas también. En el 96, por ejemplo, se crea Uruguay 21 y en el mismo año la Cancillería crea la DPC, la Dirección de Promoción Comercial, lo que muestra el claro interés del Estado en enfocar las barreras de información. Ahora en un rato voy a especificar qué son las barreras de información y qué entendemos por ese problema. Pero para que cuando hablo de esto no suene tan perdido, son los costos en los que incurren los empresarios nacionales al no conocer otros estados. Por ejemplo, al no conocer la cultura del mundo árabe y tratar de vender a veces cortes de carne que están prohibidos en esas regiones. Desde cosas tan generales como esa hasta no conocer cuáles son los vuelos más baratos para viajar a Asia, hacer negocios y incurrir en ese tipo de costos, o a qué hoteles ir o en qué barrio quedarse. Todo eso son costos de información que hacen a los costos del comercio. Cuando estudiábamos para la tesis vimos un economista del BID argentino muy conocido que se llama Cristian Volpe, que analizaba el comercio internacional a través de los costos del comercio. Y decía, bueno, están los costos arancelarios, están los costos administrativos, están los costos de transporte, pero están los costos de información y cada vez son más importantes. Y en un mundo globalizado, tener acceso y saber qué página buscar, a dónde ir, qué puerta golpear, es cada vez más importante a la hora de hacer negocios internacionales. Y por último, el fomento de un proyecto de país en materia logística, que vemos que el Estado le está dando cada vez más importancia a eso, la marca Uruguay como hub regional, la importancia que se le está dando al aeropuerto, al puerto, hasta la idea de hacer un puerto de aguas profundas, muestra cómo el país se ha enfocado en esa materia de tratar de reducir para los empresarios nacionales los costos logísticos. Lo que voy a tratar, habiendo visto esta cronología, pasamos a este gran esquema, que un poco en este esquema se basó mi tesis, bastante con la ayuda de mi tutor Juan Labraga. Y esto es, digamos, la línea matriz de nuestra tesis. Nuestra tesis dice, si queremos ver cuál es el esquema de promoción de exportaciones, qué es lo que hace el Estado en materia de promoción de exportaciones, tenemos que primero entender la situación en materia de estabilidad macroeconómica. Por eso estabilidad macroeconómica está ahí abajo y significa que es todo el cuadro. No se puede entender la competitividad sin hablar de estabilidad macroeconómica y por eso muchos de esos puntos estuvieron enfocados por el profesor Odar al principio. El tipo de cambio real, la inflación, la situación salarial, laboral. Todos esos aspectos hacen a mi mayor o menor competitividad. Pero si entramos ya después en las medidas, vemos que el fomento de las exportaciones está dado por dos grandes hitos, que es la política comercial, por un lado. Esa política comercial tiene dos pies. Lo que es el acceso a mercados, que serían los acuerdos regionales, ya sea integración regional o tratados de libre comercio, que me hacen pagar menos aranceles cuando voy a vender en otros países, o la competitividad en materia de políticas internas, en lo que serían las exenciones fiscales o las exenciones crediticias, admisión temporaria, prefinanciación de exportaciones, zonas francas, etc. Pero por otro lado tenemos la promoción de exportaciones con las barreras de información. ¿Qué son las barreras de información? Eso, no conocer, no saber a dónde voy a vender. ¿Qué pueden ser? En el propio mercado, en mi mercado, cuando en Uruguay no conocemos de terceros mercados, no sabemos si le vamos a vender a Vietnam, no sabemos nada de Vietnam, si le vamos a vender a Sudáfrica, no sabemos nada de Sudáfrica, como en terceros mercados, y es que nos conozcan. Y una anécdota bastante graciosa, cuando fuimos a Uruguay 21 a hacer la primera entrevista de la tesis, el promotor de inversiones nos contó que la primera vez que fueron a Vietnam, estaban con todo el tema de la marca Uruguay Natural, y los vietnamitas pensaban que el país se llamaba Uruguay Natural, en vez de llamarse Uruguay. Entonces eso te da un poco la pauta de lo poco que se conoce de Uruguay. Y es cierto, si nosotros nos ponemos a pensar países chicos en el medio de Asia, países chicos en el medio de África, muchos no los conocemos, así como ellos capaz no nos conocen a nosotros. Aunque parezca mentira, el fútbol jugó un rol fundamental en los últimos años y hizo que Uruguay se conociera en algunos mercados donde realmente no se conocía, y un poco en el Ministerio de Relaciones Exteriores a veces lo vemos como una herramienta para hacer conocer a Uruguay. Pero es cierto, aunque parezca mentira y aunque a veces nosotros vivimos acá adentro y parece obvio, Uruguay no se conoce y
las barreras de información que tienen ellos para conocernos a nosotros nos perjudican a nosotros a la hora de vender nuestros productos. Entonces, esa es una clara barrera. Y por último, un punto que no estaba en nuestra tesis, pero que lo fuimos entendiendo a medida que avanzó este proyecto de investigación, son los costos de infraestructura. Y un problema claro que vimos es que mientras hubieron avances en lo que es infraestructura hacia el exterior, avances en los puertos, avances en los aeropuertos, no ha habido mucho avance en lo que es la infraestructura intra, como es el estado de las carreteras y la situación ferroviaria del país, que eso genera costos cada vez mayores. Una frase bastante conocida en los últimos días es que es más barato mandar un contenedor a China que llevarlo a Rivera desde Montevideo. Y es cierto. Y eso te muestra la situación de la infraestructura interna dentro del país y es un tema también a abordar cuando estudiamos esto. Esos son los 4 puntos de los que les estuve hablando recientemente y lo que vamos a tratar de hacer ahora es entender cómo funciona cada uno de esos 4 puntos. Lo vamos a hacer bastante rápido porque ya es un poco tarde y se van a empezar a aburrir, pero queremos empezar a entender cómo el Estado, a través de esos diferentes puntos de los que les hablé, ayuda o no ayuda a los empresarios nacionales. El primero es la situación macroeconómica. Algo que un poco estaba muy en boga cuando hicimos este análisis, porque las cámaras empresariales presentaron un proyecto a fin de año que tuvo mucha repercusión en la prensa y hasta en el sistema político, y era la baja en los niveles de competitividad en el Uruguay. Porque uno de los factores por los cuales se daba esa baja era el tipo de cambio real. Un tipo de cambio real bajo, es decir, un peso muy caro, un peso muy fuerte, hacía que Uruguay fuera cada vez menos competitivo. ¿Por qué teníamos un peso fuerte? Porque habían ingresado muchas divisas al país. ¿Por qué habían ingresado muchas divisas al país? Principalmente por 2 motivos. El boom de los agrocommodities, el aumento de la demanda de agrocommodities que Uruguay exporta, hizo que se vendiera cada vez más, se compraban cada vez más agrocommodities, entraban muchas divisas al país. Y por otro lado, la crisis en los países internacionales, en los países desarrollados, Europa y Norteamérica, hizo que invertir en esos países fuera cada vez menos confiable, entonces no se invertía tanto en Europa y Norteamérica, la inversión venía de los países emergentes que tenían mayores tasas de crecimiento y eso hacía que entraran más divisas, que el peso se fortaleciera, al fortalecerse el peso vos sos más caro, por ende sos menos competitivo. ¿Qué pasa además de eso? No solamente tenés un peso más caro, sino que los recursos se empiezan a volcar en la producción de los agrocommodities. Y eso deriva en una primarización de las exportaciones. ¿Qué es esa primarización de las exportaciones? O cada vez vendemos más productos primarios y vendemos menos productos con valor agregado. Si cada vez sacamos menos valor agregado, eso va en desmedro de la economía del país. Un caso bastante claro es el de Paraguay. Ustedes deben haber escuchado que Paraguay es de los países que más creció en la región, pero ese crecimiento enorme de Paraguay ha ido de la mano de una desindustrialización, de una primarización de las exportaciones paraguayas que crecen principalmente a base de agrocommodities. Si a esto le sumamos la falta de flexibilidad en políticas salariales y políticas laborales, como estaban conversando hace un rato, vemos que las empresas, las industrias que no venden agrocommodities, están viendo cómo se están volviendo cada vez menos competitivas porque los recursos se van hacia los agrocommodities y la empresa que vende bienes industriales con valor agregado no tiene mucha capacidad de maniobra ante esa situación porque tiene leyes salariales muy estrictas, entonces ve complicada su capacidad de exportar bienes industriales, exporta cada vez menos bienes con valor agregado. Un último punto para sumar a eso es que el aumento en los precios de los commodities se vio también en el aumento del precio del petróleo, que hace que los combustibles también sean más caros y que por ende seamos incluso menos competitivos. Ahí cerramos una parte que macroeconómicamente no parece muy favorable a la estrategia de la competitividad de las empresas uruguayas. Y pasamos a un segundo punto. El segundo punto es la política comercial. Hemos visto que la política comercial tenía 2 patas. Una que es el acceso a mercados y otra que son las medidas internas de fomento a las exportaciones. Dentro de las medidas internas, que principalmente están reguladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos incentivos fiscales e incentivos crediticios. Dentro de los incentivos fiscales tenemos las diferentes versiones de la admisión temporaria, suspensiva, extensiva y devolutiva. No voy a entrar en detalle en qué es cada una de esas admisiones temporarias, porque todos ustedes las dan en comercio internacional. Pero son formas que tenemos nosotros de ingresar al país mercadería sin tributos porque va a ser para reexportarse. Y eso ayuda al comercio internacional y a vender bienes con valor agregado, que es lo que en definitiva entendemos bueno para el país.
Si a eso le sumamos los regímenes de puerto libre, los depósitos portuarios, las zonas francas, tenemos muchas herramientas de promoción del comercio internacional y de promoción de vender bienes con valor agregado. Y eso sí hace competitivo. En eso Uruguay ha mostrado tener muchas herramientas para hacer competitivas a las empresas nacionales. Por lo que en materia de política comercial, en medidas internas, Uruguay se ha mostrado bastante claro y esas herramientas de hecho han surtido efecto. Todos conocemos lo que ha pasado con las zonas francas, todos sabemos lo que pasa con los puertos y a medida que se van metiendo en las materias de comercio internacional ven que la admisión temporaria se utiliza mucho y se utiliza bien. Tenemos un segundo punto después, que son los acuerdos comerciales. Como veíamos, los acuerdos comerciales pueden ser en lo que es integración regional y en lo que es acuerdos de libre comercio. En integración regional tenemos el Mercosur y también van a ver ahí abajo que la gran mayoría son acuerdos que el Mercosur tiene con diferentes países, en los cuales está incluido Uruguay, todos en el marco de ALADI. A eso se le suman también algunos acuerdos que todavía no han sido ratificados, como por ejemplo con Egipto, con el SACU, que es el South African Customs Union, la Unión Aduanera de Sudáfrica, con Cuba y con Palestina y otro también. Y además hay perspectivas de seguir en esta materia. Se entiende desde el Estado que es importante tener acuerdos de libre comercio. Entonces están los acuerdos transpacíficos, en los cuales Uruguay está tratando de formar parte, el Mercosur está tratando de formar parte, y los acuerdos Mercosur-Unión Europea, en los cuales hay discusiones sobre si va a ser todo el Mercosur como bloque, o los modelos de negociación de 3+1 de Argentina, Paraguay y Brasil por un lado y Argentina por otro negociando con la Unión Europea, pero hay voluntad de lograr acuerdos con la Unión Europea para acceder a terceros países. Por lo que, si uno ve esto así, parece bastante bueno que hay muchos acuerdos y que hay intención de conseguir más acuerdos. Pero el problema con esto de la competitividad es que es una comparación constante con lo que pasa en otros países. Entonces, nosotros vemos esto y decimos son muchos acuerdos, pero si pasamos, vemos que todo lo que está en verde son los acuerdos que tiene Chile de libre comercio con diferentes países del mundo. Está toda América, está China, quedó totalmente deforme el mapa, les pido disculpas. Pero se entiende que está América, que está China, que está India, Australia, Europa. Hay uno que en naranja que todavía no está vigente con Tailandia, pero está Vietnam. En definitiva, hay varios países. Y si uno, así el mapa parece bastante, pero si hablamos también de las poblaciones de los países, es un acceso a un número de mercados realmente mayor de lo que es en Uruguay. Por lo que los productores chilenos que vayan a vender bienes van a competir en mucho mejores condiciones que ustedes, los productores uruguayos, que vayan a vender bienes al exterior. Con esto cerraríamos el punto de política comercial y entraríamos al punto de promoción de exportaciones. Acá me voy a explayar un poco más porque en definitiva mi estudio empezó siendo qué aporta Uruguay en materia de promoción de exportaciones a los exportadores uruguayos. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la importancia de tener agencias que se encarguen de promover las exportaciones? Como les había comentado al principio, las barreras de información empiezan siendo lo que nosotros gastamos en dinero como exportadores cuando queremos conocer otros países o cuando queremos hacernos conocer. Entre más chico es el país, más recóndito es el país y menos conocidos son los productos, es más difícil venderlos. Y en definitiva, Uruguay, que se está tratando de hacer conocer a través de productos con valor agregado, hacer conocer esos productos en el resto del mundo es cada vez más complicado. Es cierto que hay internet, es cierto que hay 1000 herramientas informáticas, pero el no conocer la forma de usar esas herramientas informáticas es muy difícil. Además, sumamos a eso la cantidad de pequeñas y medianas empresas, de jóvenes emprendedores. Uruguay está tratando de abrirse, de tener cada vez más una cultura emprendedora. Entonces, un emprendedor empieza a producir algo interesante, empieza a producir algo online o en la industria del diseño, que es cada vez más conocida, y esa persona no puede contratar un licenciado en estudios internacionales, un licenciado en administración que le lleve la parte del comercio exterior. Tiene que hacerlo él, tiene que buscar los mercados, tiene que saber cuáles van a ser los trámites, tiene que saber cuáles van a ser los costos administrativos, aduaneros, etc. Sin tener alguien que me haga todo ese trabajo es muy complicado. Entonces el Estado lo que empieza a tratar de hacer es generar un cuerpo que pueda hacer ese trabajo por los exportadores. En 1996 se crea Uruguay 21 como una herramienta para eso, decae fuertemente con la crisis del 2002 y entre el 2004 y el 2006 empieza a repuntar tanto con recursos humanos como con recursos financieros, empieza a crecer en el número, en la cantidad de personas que trabajan en Uruguay 21 y en el fomento que se le da.
Entonces, ¿cuál es el primer problema de Uruguay 21 como institución que se encarga de promover las exportaciones? Hacerse conocer, que los exportadores sepan que allá metido en Ciudad Vieja hay una oficina del Estado en la que ustedes pueden ir y gratis les van a ayudar a conseguir otros mercados. Una vez que se hace conocer, empiezan a llegar más demandas, más y más demandas, hasta el punto de que se empieza a ver más sobrecargado de demanda. Y ese es un gran problema que empieza a pasar. Y está pasando hoy en día que las empresas ven la utilidad de Uruguay 21 para conseguir nuevos mercados y empiezan a demandar cada vez más sus servicios. Pero bueno, de esa demanda aparece la sobrecarga. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día en Uruguay hay, no solo Uruguay 21 se encarga de promover exportaciones. Dentro de la propia Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores hay una oficina que es la DIPSI, Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones, que se encarga de hacer exactamente el mismo trabajo. Si lo vemos, es casi cortado con tijeras, es casi el mismo trabajo. Pero además tenemos todas las cámaras empresariales, Cámara Nacional de Servicios, Unión de Exportadores, como generales, pero además las sectoriales, INAC, INAVI, el Secretariado Uruguayo de la Lana, Instituto Nacional de la Leche. Todos esos institutos se encargan de hacer el mismo trabajo. Entonces vemos que el organismo central del Estado, que se encarga de hacer eso para todos, está sobrecargado de trabajo y además hay muchos pequeños organismos que hacen el mismo trabajo. Entonces, por ahí los recursos no se van asignando de la forma correcta a quienes necesitan exportar. Todos sabemos que si vamos a Uruguay 21 conseguimos eso, pero Uruguay 21 está desbordado y a la vez hay una pluralidad de organismos que hace lo mismo y no todos los conocen. Por eso es importante que exista una estrategia central que se encargue de coordinar todos esos recursos, para que no pase este problema, que es un claro problema de un país que está haciendo esto de la promoción de exportaciones y las barreras de información hace relativamente poco tiempo, no tiene ni 20 años la promoción de exportaciones. Pero que a medida de diferentes organismos, como la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior, que se encarga de descentralizar todo ese trabajo, se va progresando. Bueno, eso sería más que nada lo que tenía para comentar en materia de promoción de exportaciones. Por eso es el tema más grande, más estudiado y puede sonar un poco más confuso, así que si tienen más preguntas sobre eso, pueden hacerlas después. Por último, el último gran problema es el problema que tenemos en materia de logística e infraestructura. Como habíamos hablado al principio, vemos que hubieron grandes inversiones en los últimos 10, 20 años en materia de logística externa. El puerto, el aeropuerto y el puerto de Nueva Palmira también, y la idea de hacer un puerto de aguas profundas, pero en materia de logística interna no se ha suplido. Hay una tesis de esta facultad del licenciado Matías Eustatiu que se ha encargado de tratar de entender cuáles son los costos internos en comparación con los costos externos para las empresas uruguayas, a través del caso del arroz en Samán, que usa mucho las vías ferroviarias para transportar su mercadería adentro. Entonces tenemos grandes avances en centros de conectividad, es decir, centros de logística internacional, para que Uruguay se transforme en un hub regional, pero a la hora de ver cuánto le cuesta al productor uruguayo sacar su arroz desde los campos de arroz hasta el puerto, por ahí le cuesta mucho, o las naranjas desde Salto hasta el puerto le cuesta mucho. Entonces ese todavía es un debe. Para concluir, porque veo que me queda poco, tenemos una situación macroeconómica que dificulta el trabajo de las industrias que venden productos con valor agregado. Una política comercial con dos caras, con medidas internas que suman mucho, pero medidas en materia de política comercial de acceso a mercados que, si bien son muy útiles, les queda mucho camino por recorrer todavía en comparación a los acuerdos comerciales que tienen países vecinos. Y yo mostré el caso de Chile, pero no solo es Chile, también es Perú, también es Colombia, países que tienen ventas a veces muy similares, muy competitivas con Uruguay y mucho mejor acceso a mercados. En barrera de información notamos que hay una dispersión de unidades que trabajan en esa materia sin que se puedan maximizar la potencialidad de cada una de ellas. Y por último, en materia logística, vemos que el gran problema que hay es la diferencia, que tenemos dos caras en logística, la diferencia en la logística hacia afuera y la logística interna en el país. Para concluir, debería haber una visión general en lo que son las herramientas de promoción de exportaciones con un foco en el cliente y mucho más coordinada. Por eso cuando
cuando escuchaba todo lo que Juan decía sobre una página web que centraliza toda esa información, desde este punto de vista es muy bueno, porque vemos que a través de una página web se está logrando ver al exportador como un consumidor de muchos servicios del Estado que, aunque estén separados y en diferentes ministerios, apuntan a lo mismo. Entonces, coordinar todos esos servicios del Estado que trabajan en la idea de tener exportadores más competitivos es sumamente bueno. Y haciendo de nuevo hincapié en la promoción de exportaciones, en lo que es barreras de información, una cosa bastante clara que vimos es cuando estudiábamos las empresas que hacen uso de los servicios de Uruguay 21, que hacen uso de Uruguay 21 para vender a otros países, vimos productos de lo más diversificados y con muchísimo valor agregado. No sé, químicos, páginas web, diseño, un caso de una empresa que hacía guitarras para chiquilines que no podían ver o que tenían problemas de aprendizaje. Son bienes que le agregan mucho valor agregado y que saltan completamente de lo que es el patrón exportador de Uruguay como país que vende agrocommodities. Entonces, eso suma muchísimo. Y además, si vemos a dónde venden, también se diversifica, porque escapan totalmente a la región. Entonces, las agencias de promoción de exportaciones como Uruguay 21 ayudan a que se venda bienes diversificados y a destinos diversificados, lo que le permite a Uruguay tener una independencia mucho mayor de la coyuntura regional, del precio de los commodities y del acceso que podemos tener a los mercados regionales. Fortalecer este tipo de instituciones hace que se puedan vender mucho más bienes a países mucho más diversificados, por ende, generar una economía mucho más firme, y con eso ya termino, generar una economía mucho más firme que dependa mucho menos de la región y de los precios de los commodities. Con eso termino, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, les queremos presentar el tema Uruguay, un país para exportación y servicios globales. Básicamente lo que queremos plantear es el estudio del sector de servicios en el país y su situación actual. Cabe agregar que lamentamos que no esté Santiago Cortés, que también fue partícipe de este trabajo, y ahora con Andrea procederemos a presentarlo. Bueno, desde finales del siglo XX, particularmente desde 1980, el sector de servicios ha sido muy dinámico, ha tenido un crecimiento espectacular y prácticamente, digamos, se ha expandido por el mundo. Como bien lo ejemplifica la imagen, lo que quiere decir es que de cualquier parte del mundo se exportan servicios. Eso es un poco el concepto de los servicios globales. Esta realidad, que fue facilitada por las nuevas tecnologías de la información, un poco lo que es el Internet, la telefonía celular, etc., permitieron que las empresas pudieran satisfacer nuevas demandas y nuevos mercados exportando servicios. Es así que... ¿Quiénes son los principales partícipes en este nuevo comercio de servicios globales? Son las empresas. ¿Cómo decían las empresas que quieran llevar a cabo una exportación de servicios? Bueno, en realidad parte primero a la decisión de tercerizar un proceso desde su empresa. Bueno, dejar de lado una parte de su núcleo de acción. Después, la decisión pasa por a dónde lo tercerizo. Puede ser en el país de origen. Una empresa uruguaya terceriza un proceso a otra empresa uruguaya, o puede hacer en el extranjero. Una empresa extranjera decide tercerizar un proceso, por ejemplo, el back office, que es parte de lo que nosotros estudiamos, en otro país, contratando otros terceros o instalándose, que esa es la parte más interesante de esto. Instalándose en otro país con una filial que representa, mucho estuvieron hablando de nuestros compañeros de inversiones, y bueno, esto es lo que se llama captive offshoring, que es una cosa nueva en comercio internacional. ¿Qué son los servicios globales? Bueno, capaz que es un poco confuso, pero se puede dividir por sectores de actuación y las tareas que se tercerizan por nivel de valor agregado. De menos valor agregado, ¿qué se tiene en cuenta? Que para realizar ese proceso se necesita más mano de obra y menos calificada, y a medida que va subiendo el nivel, se requiere más capacitación y menos personal requerido para llevar adelante la tarea. Por área de actuación está la exportación de servicios globales del área de la tecnología, puede ser exportación de software, de consultoría, que empresas conocidas al mercado, IBM, Globant, Tata Consultancy Services, ellos exportan ese tipo de servicios desde Uruguay. A nivel de mucho valor agregado de KPO, pueden ser servicios globales de asesoría legal o de manejo de portfolios y financieros. Empresas como Posadas y Vecino, la empresa que conocemos todos, tiene una oficina en Montevideo y otra en Zona América. Esa de Zona América es especialmente para sus clientes en el extranjero, brindando asesoría legal. Antes era impensable hacer esto.
Y bueno, más allá tenemos los servicios globales de BPO, que es el sector que nosotros estudiamos, que es el de procesos empresariales, que tiene 3 subsectores diferentes. Uno es la exportación de procesos de atención al cliente, que puede ir desde un contact center a ventas. Por ejemplo, en Uruguay está instalado Asiscard. Asiscard, desde su call center, su contact center, coordina todas las asistencias médicas a sus clientes en el mundo. Después, en el sector de recursos humanos, puede ser la gestión de nóminas de sueldo a distancia, el reclutamiento, la capacitación. Una empresa de origen francés, Teotis, por ejemplo, está instalada en Uruguay, procesa los datos de currículum vitae que reciben de todo el mundo y procesa todos esos datos, hace una base de datos y los vende a sus otros clientes en Europa. En el sector de recursos empresariales, que es el que quizás el que está más desarrollado acá en Uruguay, tiene toda la parte de contabilidad y finanzas, la administración de cadenas logísticas. Por ejemplo, Tenaris. Tenaris, como todos saben, vende tubos de acero y desde acá se coordina la entrega desde la fábrica hasta sus clientes. Y bueno, eso es parte de todo este nuevo mercado de servicios globales. Hay otra modalidad que también es poco conocida, que se llama Centro de Servicios Compartidos, que le brinda mucho valor agregado a estos nuevos temas. ¿Qué es lo que hace? Centraliza en una única filial, digamos, áreas de la empresa. ¿Qué genera esto? Baja costos, estandariza los procesos y, bueno, brinda mucho valor agregado. Hay muchas empresas que se instalaron acá para hacer centros de servicios compartidos. En nuestro estudio vimos varios casos, pero uno es el caso de Finning. Finning Caterpillar es una empresa de origen canadiense que distribuye las maquinarias de minería y construcción. Ustedes lo pueden ver en cualquier obra acá en Montevideo. Está presente en la región en Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. Y se instaló en la región teniendo las 4 filiales donde tenía cargos duplicados. En cada filial tenía su sector de contabilidad, su sector de facturación, de pagos, de tesorería. Y decidió hacer un centro de servicios compartidos para optimizar los procesos. Desde Uruguay hace toda la facturación para toda la región, el análisis de crédito, los pagos, la tesorería, el análisis de contratos. Y eso ha brindado un valor agregado para la empresa y para nosotros que comenzó a contratar más personal para desarrollar esos servicios. Y no solo se piensa a nivel de centros compartidos a nivel regional, también a nivel global. Por ejemplo, Ocwen, la empresa que maneja deudas hipotecarias, está instalada acá en Uruguay, es de origen de Estados Unidos, y desde acá se ha instalado, ha crecido y tiene su centro de servicios de compras para todas sus filiales, desde Filipinas, Estados Unidos, Uruguay, también análisis de todos los contratos legales. Y eso ha tenido también un aumento del valor agregado a las exportaciones. Bueno, para entender un poco por qué la importancia de estudiar este tema, esta nueva área, que ha tenido un desarrollo importante y a su vez un impacto muy grande en el comercio internacional, como ya mencioné anteriormente, la exportación de servicios a nivel global ha crecido por las nuevas tecnologías. Pero podemos segmentar a los servicios en 3 tipos, en 3 categorías. Como ven en la pantalla están viajes, transporte y servicios no tradicionales. El foco de donde se sitúan los servicios globales son los servicios no tradicionales. Y como podemos apreciar, a lo largo de las décadas ha ganado más peso este tipo de servicios, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Cabe destacar también que América Latina tiene una menor participación en el comercio internacional en este tipo de servicios. En el ámbito local, las exportaciones de servicios no tradicionales han tenido un gran aumento a partir del año 2005, lo cual ha demostrado cómo dicho sector ha crecido en términos absolutos y en términos relativos. Si comparamos en términos relativos, en términos de servicio ha crecido su participación porcentual y en términos absolutos también ha crecido, ya que en la siguiente gráfica podemos ver la estructura de exportaciones del país. Si analizamos en el año 2012 y el año 2002, podemos ver que prácticamente en la década del 90 prácticamente no existía el sector. O sea, había muy pocas exportaciones. Sin embargo, en 2012 representa casi un 12% de las exportaciones. Ha tenido un crecimiento sustancial y mucho más importante que el turismo y el transporte. Lo importante de entender
más allá de por qué crecen, es un poco lo que nos interesa a nosotros es la lógica de por qué las empresas se instalan en modalidad captive offshoring. Lo que quiere decir son empresas internacionales que se instalan en el país para exportar servicios. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y entendimos que había 8 factores que eran relevantes para las empresas al momento de elegir Uruguay como destino. Entre esos, los más importantes que encontramos son el costo, recursos humanos y la cultura como variables de análisis, entre otros. En el tema de costos, podemos ver que hay un estudio de Duke University en el que entrevistaron a más de 100 empresas internacionales y hallaron que la variable de costo es la más significativa al momento de elegir un destino. Paralelamente, la variable de recursos humanos es la tercera variable con mayor peso. En este sentido, para lo que entendimos es que para realizar offshore, al elegir un destino y asumir esos riesgos, tiene que haber un beneficio económico para la empresa. Bueno, a nivel de offshoring, existe un ranking hecho por varias agencias calificadoras y ahí puntúan los mejores destinos para instalarse para exportar servicios. Ahí, como se indica en la pantalla, estamos posicionados entre los mejores 50 destinos para que las empresas se instalen a exportar servicios. Ahí en el mapa vemos una cantidad de empresas y del origen de donde están, que están instaladas en Uruguay. Van a haber muchas empresas conocidas que quizás no sabían que estaban instaladas acá, haciendo alguna gestión de inversión extranjera directa. Y bueno, y lo que nos preguntamos en el trabajo fue, ¿qué hace que las empresas se instalen acá? ¿Qué tiene Uruguay? Eso es lo que más nos llamó la atención. Y mucho de lo que ya mencionaron, está la clásica, la fuerte estabilidad democrática, la política y social, la promoción y protección de inversiones, muy importante, el trato al inversor extranjero, la libre repatriación de capitales. Eso lo mencionaron casi todos los entrevistados, a pesar de que suena un cuento repetido, pero ha sido muy importante. También los tratados de doble imposición, y la exoneración de impuestos. Ahí Juan, cuando presentó, vieron la ley de inversiones, la calificación de IRAE, también están. Pero también están las zonas francas. Muchos ya saben que las zonas francas no tienen que pagar impuestos cuando se instalan ahí, ni cuando tienen que exportar. Pero ha pasado un fenómeno con las zonas francas. Han ido creciendo. ¿Y qué pasó del 2009 para acá? Se instalaron 2 zonas francas para exportar servicios. Aguada Park y World Trade Center. ¿Qué pauta nos da eso? Que se está pensando en exportar servicios. Y eso es muy importante para la diversificación de la economía del país y para el crecimiento nuestro. Y bueno, en nuestro trabajo nos preguntamos, como ya les comenté, qué ha favorecido el desarrollo del sector de BPO en Uruguay. Y después queríamos ir más allá, un estudio cualitativo, de qué veían que tenía Uruguay que favorecía que se instalaran acá. Y nosotros lo definimos con factor geográfico, pero los factores que tienen en cuenta son la cultura, los recursos humanos y el uso horario para brindar servicios. La muestra que tomamos en cuenta, llevamos adelante el estudio de 9 empresas, 9 entrevistas con gerentes que nos ayudaron a llevar adelante esta investigación. Son empresas que se instalaron en el país a partir del 2002, las primeras como Atento y Avanza, y otras se instalaron ya después del 2009 con el fenómeno de la crisis económica y financiera en el 2008. Ayudó a que muchas empresas se instalaran acá. Muchas brindan, la gracia fue que brindaban diferentes tipos de servicios y pensamos en por qué empresas de destinos tan lejanos, no pensamos en empresas de la región, sino en empresas de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y India, perteneciendo ahí en la muestra a Tata. Esas empresas que hacen en Uruguay, brindan servicios de back office, hacen contact center, tienen centros de servicios compartidos. Lo que mencioné antes que pueden hacer desde el sector que estudiamos. Con respecto a las 3 variables que mencionó Andrea, me voy a referir a la variable uso horario. Lo que encontramos es que esta variable influye en la elección de Uruguay como destino para realizar exportaciones de servicios globales, pero no es determinante, es más bien un plus. Digamos que hay empresas, como es el caso de Louis Dreyfus Commodities, en que no le afecta, ya que el servicio que ellos exportan no precisan del horario para llevarlo a cabo. Sin embargo, a empresas como APAC, que son un contact center, o sea que están en contacto directo exportando servicios al mercado europeo, sí les afecta, ya que implica costos
por ejemplo, pagar primas por nocturnidad. Lo que implica es que el mercado laboral uruguayo no está acostumbrado a este tipo de trabajos en los cuales tienen que ingresar a trabajar aproximadamente a las 4 de la mañana y genera ciertos gastos extras como el pago de BANT y etcétera, y una alta rotación de los recursos humanos. A su vez queremos decir que hay una modalidad que se llama 24/7 que ciertas empresas adoptan, en particular Ocwen, una empresa que exporta servicios financieros, nos comentaba que con la central de Uruguay y India cubrían las 24 horas del uso horario. Cuando India cerraba, Uruguay abría, seguían atendiendo los casos, y cuando Uruguay cierra, abre India, y eso mantenía un trabajo constante de la empresa, aumentando su eficiencia. Lo que queremos decir que con respecto a la casa matriz, los entrevistados no manifestaron que el uso horario afectara de forma negativa ni positiva, ya que debido a las altas tecnologías de la información, etcétera, el management no tiene problemas de comunicarse con su casa matriz. A su vez, la variable de recursos humanos creemos que fue la más determinante y la que más destacaron como factor para elegir a Uruguay para exportar servicios, y encontramos ciertas características importantes. Una de ellas es la cantidad. Hay una limitación estructural del país que no se puede variar, somos 3 millones de personas, y eso nos limita frente a competidores del extranjero al momento de captar inversión extranjera directa, ya que empresas que busquen realizar offshoring para captar mucha mano de obra no lo pueden hacer en el país. Por ejemplo, Tata Consultancy nos comentaba que ellos quisieran estar en Uruguay y tener una central de 3.000 personas, pero por motivos de la población no lo pueden, porque no hay 3.000 ingenieros para poder exportar servicios. A su vez, un tema de la disponibilidad. Muchas empresas nos manifestaron que cuando se instalaron en la década del 2000, digamos, los primeros años, sí había una disponibilidad de recursos humanos debido a que por la crisis de 2002 la tasa de empleo era muy baja, muy alta. Entonces eso generó que, como la situación económica ha mejorado, haya menos disponibilidad de recursos humanos. A su vez, queremos destacar que ha habido un aumento progresivo de los costos por la apreciación del tipo de cambio, pero a su vez porque los salarios en términos reales se han elevado, lo que ha generado que las empresas de menor valor agregado se les dificulte captar personal y no sean competitivas al momento de exportar servicios. Sin embargo, las empresas que exportan servicios de alto valor agregado no tienen problemas, ya que consiguen recursos humanos calificados a bajos costos comparativamente con su país de origen. Con respecto a capacitación, hay que destacar dos cosas. La mayoría de los entrevistados destacaron que el nivel terciario, la educación terciaria del país es excelente comparando con sus países de origen. De hecho, la encargada de recursos humanos de Ocwen destacó que el nivel de los contadores públicos del país es muy similar o mejor que el de los de Estados Unidos y que trabajan a un costo menor. Eso implica que tenemos una ventaja competitiva. Sin embargo, ha habido un deterioro progresivo en la educación en el nivel secundario, lo que implica que las empresas que captan recursos humanos para exportar servicios de menor valor agregado tengan problemas al momento de exportar, ya que les implica gastos al momento de darle training. A su vez, una cualidad importante de los recursos humanos es que los recursos humanos están formados en idiomas europeos como el inglés, y eso posibilita y facilita la exportación de servicios globales. Por último, vimos el tema de la similitud cultural. Si se instalan acá porque tenemos una cultura parecida al del país de origen, siempre pensamos que tenemos una cercanía cultural con Europa o con Estados Unidos frente a otros mercados. Bueno, eso en realidad ha variado dependiendo de lo que cada uno percibe como cercanía cultural. Quizás esa fue una de las, falencias a la hora de hacer la investigación. Vimos eso en realidad en respecto al país de origen y al mercado cliente que querían cubrir. Los que más tuvieron énfasis en eso fue Rosman, que es el director de Iberoamérica de Tata, que vieron el tema de la instalación del personal de India en Uruguay, y ahí pudo haber dificultades con su casa matriz, pero que veía que teníamos una cercanía cultural muy importante con Estados Unidos. Sin embargo, otras empresas como Ocwen decían, la verdad que no estamos tan cercanos culturalmente a Estados Unidos.
Y después otros países que atendían no solamente a Estados Unidos en la región decían, bueno, pero en realidad estamos cercanos culturalmente a Argentina, pero ya si salimos mucho más de Argentina, con los países de Latinoamérica ya tenemos diferencias culturales. Entonces ahí había un poco de dificultad en ver, todo eso variaba en el tipo de negocio que ofrecía, en las características de la empresa, si estaba globalmente o estaba en algunos lugares del mundo. Y bueno, no hubo... La conclusión que llegamos es que ese factor no era definitivo para definir si se instalaban en un lugar o no. Sí, era importante para la elección de un destino. Y bueno, para no hacerlo muy largo, las principales conclusiones fueron las que yo mencioné en un principio, que es lo que favorece a nivel general el desarrollo de los servicios globales en Uruguay. Y bueno, las conclusiones más interesantes quizás son las siguientes, que tienen que ver con, bueno, ¿a qué lugar llega Uruguay? Uruguay en este crecimiento del sector de servicios globales ha aumentado su nivel de expertise. ¿Qué quiere decir? Ha aprendido a desarrollar estos servicios. Ha tenido experiencia en estos servicios. Por eso cada vez más se instalan en Uruguay. Y eso ha hecho que los recursos humanos del país se consoliden en este sector. Tengamos un valor en eso. Seamos atractivos cuando las empresas quieren desarrollar esos servicios de alto valor agregado. No el servicio quizás como de bajo valor como los contact centers, sino algo más con más dedicación y más capacitación requerida. Y bueno, el dominio de idiomas es muy importante. Todos, no solo además del inglés, sino llegar a hablar portugués, francés, italiano o, bueno, también han dicho que los idiomas asiáticos no están tan desarrollados y eso es verdad. Y quizás por eso nos portamos tanto a esos destinos y preferimos este tipo de negocios quizás con idiomas similares y no unos desafíos tan grandes como los idiomas de Asia. Y bueno, el uso horario, como ya mencionó aquí, que puede verse como una función estratégica, pero sin embargo en todos los países de marca país está identificado como un factor que ayuda a la exportación de servicios globales. Y bueno, como ya mencioné, la cercanía cultural no es tan decisivo. ¿Qué ha pasado con los servicios globales desde que nosotros empezamos con el trabajo? Bueno, el portal de información que mencionó Juan al principio no existía. No se pensaba en servicios globales hace un año atrás. Hoy en día existe un portal desde que se creó que se llama Smart Services, que fue lo que mencionó Juan, que sí piensa en servicios globales, centraliza mucha información que nosotros tuvimos, que como decía, paseamos de portal en portal para ir buscando información y eso va a ayudar mucho más a poder hacer nuevos trabajos, a seguir las investigaciones adelante. Como reflexión, seguramente muchos de los que están acá trabajan en empresas que exportan servicios globales y quizá nunca se preguntaron si se llamaban o no servicios globales. Creo que el país cada vez más a eso, capta más eso y tenemos un buen camino por delante y para seguir. Lo que quiero dejarles la presentación con un pensamiento de Mankiw, que la tercerización simplemente representa una nueva forma de comercio internacional y creo que eso ya es un hecho. Y bueno, me despido de ustedes con esto. Muchas gracias. Estas son oportunidades para reflexionar un poco, porque hemos recibido inputs de distinto tipo y cada uno de ellos nos permitió actualizarnos profesionalmente o saber qué pasaba con una investigación dentro de la cátedra o con lo que estaban haciendo nuestros estudiantes y egresados. Y eso nos tiene que mover un poco a la reflexión. A mí se me ocurrió atar dos moscas de un mismo rabo. Las dos últimas presentaciones. Porque tienen algo, si bien parece que no tuvieran mucho en común, tienen algo en común. Aquí escuchábamos hablar de servicios de valor agregado, allá escuchábamos hablar de comoditización o cosas por el estilo. Es posible que tengamos alguna deficiencia de nomenclatura. Si los servicios se miden, o si cualquier producción se mide como los insumos más el valor agregado es igual al valor bruto de producción, bueno, algo que sea solo servicios y no tenga insumos es prácticamente todo valor agregado. ¿No es así? Si un producto químico tiene 40%, que es lo que permite la regla de origen, de producto importado, no puede tener de valor agregado mucho más de 60 si no usa más nada, si no trae un insumo de Brasil o usa energía de la UTE o lo que fuera. Entonces,
tenemos unos que parecen 100, otros que parecen 60, aunque a unos les llamamos de valor agregado y a otros los minimizamos y decimos tienen poco valor agregado. Y la verdad es que tendríamos que redondear un poco esto, y ahí tenemos un problema. Y el problema es que se está borroneando un poco la diferencia entre bienes y servicios. En particular porque los bienes incorporan cada vez más servicios. Lo que pasa es que no los vemos. Si alguien me pide de ver una tonelada de carne exportada en este momento en el puerto de Montevideo y otra tonelada de carne exportada hace 15 años en el puerto de Montevideo, usted va a decir, este es el mismo producto, se clasifica en la misma posición arancelaria. Y si hay cada vez más carne, estoy cada vez más comoditizado. Y si hay cada vez más soja, estoy cada vez más comoditizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Es la función de producción, esto es la receta para producir carne, la misma hoy que hace 15 años. Para que la carne uruguaya de hoy valga lo que valga y llegue a los mercados a los que llega, tuvo que incorporarle servicios sanitarios en una punta de su producción, de manera tal que, digamos, no haya ninguna peste que lo aleje de ningún mercado. Así que hay servicios sanitarios metidos adentro que no estaban metidos hace 15 años. En la otra punta hay servicios de tecnología de la información que permiten que cada churrasco que sale, y es casi así, estoy haciendo una caricatura, pero no tanto, lleve un identificador con barras, con código de barras, que le permite a la consumidora europea, cuando lo compra, saber cuándo nació el animal, dónde fue faenado, qué edad tenía, la cara del propietario, dónde está, del propietario del campo, quiero decir, qué pinta tenía el campo, todo. La trazabilidad, que no existía hace 15 años, es un servicio. Yo, si agarro el churrasco, no lo encuentro, la encuentro en la etiqueta, pero quiero decir, no existe, está embebida en el bien. Y entonces exportamos más bienes, sí, pero que tienen más servicios. Otro ejemplo, exportamos mucha más soja que hace 15 años y probablemente que hace 10 años y probablemente que hace 5. Pero ¿cómo se produce la soja? ¿Se produce igual que hace 15 años? ¿Sabían ustedes que hay empresas que prestan el servicio al señor que plantó soja para que un dron recorra todo el plantío y le diga, en aquel rincón no quedó mucho plaguicida, andá y ponele más. En aquel rincón las semillas no prendieron bien, andá y sembra más. En este otro el fertilizante parece que quedó débil. ¿Y el servicio de dron dónde está en la soya que exportamos? Está embebido, no lo puedo hacer. No puedo cuando llega al puerto decir, bueno, esto es servicio, esto es bien, esto es commodity porque es igual a hace 10 años, esto ya no es commodity porque tiene un paquete tecnológico adicional incorporado. Estamos en el borde de que no sea así los paradigmas que hasta ahora veníamos usando. Uruguay 21 encargó un trabajo a una consultora hace unos pocos meses y le dijo, dígame, esa clasificación que hacemos de nuestros productos exportables o exportados entre que tienen tecnología alta, media y baja, creo que esa era la única categorización que tenían, ¿estará bien? Y estaba hecha, entre otras cosas, por la OECD y sobre la base de que ahí no hay ninguna maquila y que por lo tanto, si usted exporta celulares, son celulares hechos en ese país y que en otros lugares no es así. Y eso nos daba bajísimos índices de tecnología hasta que esta consultora termina con algo que no quiero traicionar exactamente, pero que más o menos era esto. 38% de las exportaciones uruguayas son de media alta o alta tecnología. Esto no era verdad hace 10 años o hace 20, digamos. Yo no quiero decir que todo cambia con 10 años, ni todo cambia con 20, y mucho menos estoy diciendo que esto tiene que ver con periodos electorales. Quise decir simplemente
que la tecnología cambió, que la manera de producir cambió, que los insumos que se usan cambian, que la receta del producto carne o la receta del producto soja varió. Ahora tiene drones y tecnología de la información, digamos, según sea el ejemplo. Entonces, tenemos que mantener la cabeza abierta para estar seguros de que cuando hablamos de Uruguay y sus exportaciones, estamos hablando del conjunto de las exportaciones y las estamos clasificando bien.